Hola a todos, mi nombre es Claudia Hurtado. En compañía de Miller Giraldo vamos a realizar la actividad número 7, que consiste en la revisión literaria del artículo de nuestra autoría, Investigación del perfil emprendedor de la educación superior en Colombia. Nuestro objetivo es realizar una revisión sistemática de la literatura sobre la investigación del perfil emprendedor de los estudiantes de educación superior en Colombia, evaluar los resultados de los programas de emprendimiento cuyo fin es incentivar al estudiante a crear empresa. Con esta revisión buscamos resolver los siguientes interrogantes. ¿Cuáles son las perspectivas frente al perfil emprendedor en Colombia? ¿Cuáles son las estrategias de la educación superior para incentivar el emprendimiento en Colombia? ¿Y cuáles son los resultados de las estrategias implementadas? Metodología y alcance de la revisión. Bueno, para iniciar nuestra metodología necesitábamos definir cuánto eran las referencias bibliográficas mínimas que íbamos a utilizar. Creamos el operador de búsqueda, ¿sí? Los criterios de inclusión, dentro de esos criterios de inclusión estaban el idioma, el país Colombia, porque nuestra investigación está basada en la educación superior, pero en Colombia. En el ámbito que fuera el perfil emprendedor de educación superior o universitaria o a distancia, el periodo utilizado teníamos definido que era entre el 2014 y el 2020. Luego de definir los criterios de búsqueda, las palabras claves, tenemos que definir las bases de datos a consultar. Dentro de ellas fueron seleccionados 8, 4 bases de datos externas y 4 bases de datos que pertenecen a la base de datos de la Universidad Militar, que son estas 4. Luego de realizar la búsqueda en la base de datos, nos dio como resultado 56 trabajos que servían para nuestra revisión, pero realizando un filtro de cada uno de ellos, solo nos servían 21 trabajos, de los cuales iniciamos a leerlos completamente para poder identificar pues, que los trabajos sirvieran para nuestra revisión, de los cuales solo quedaron 15 trabajos con los cuales vamos a realizar la presentación de este artículo. Bueno, nuestra investigación se dividió en 3 categorías. Una, que son las perspectivas frente al perfil emprendedor en Colombia. 2, las estrategias de la educación superior para incentivar el emprendimiento en Colombia. Y 3, los resultados de estas estrategias implementadas. ¿Cuáles son las competencias? ¿En qué se enfocan las universidades? Esta información se las podrá dar mi compañero Miller. Continuando con el análisis a la revisión literaria, seguimos con los resultados y la discusión. Los resultados los vamos a clasificar en 3 partes. La primera de ellas son las perspectivas frente al perfil emprendedor en Colombia. La segunda son las estrategias de la educación superior para incentivar el emprendimiento en Colombia. Y la tercera son los resultados de las estrategias implementadas. Para iniciar, iniciamos con las perspectivas frente al perfil emprendedor en Colombia. Y para iniciar con esta diapositiva quiero decir que en nuestro país tenemos la ley 1014 del 2006, la cual nos habla del fomento a la cultura del emprendimiento. Entonces, tenemos 4 perspectivas que logramos resumir de nuestra revisión literaria. La primera de ellas es que el emprendedor tiene la capacidad de innovar, crear o reinventar ideas. La segunda de ellas es que esta persona tiene una facilidad para visualizar oportunidades, es decir, siempre visualiza donde hay ideas que pueden darle beneficios económicos. La tercera de ellas son las habilidades y destrezas para desarrollar un proyecto, es decir, que un emprendedor siempre no solamente inicia un proyecto, sino que lo desarrolla, lo finaliza y con éxito. Y la cuarta de ellas es la actitud que tiene esta persona para hacerle frente a las dificultades, reveses o fracasos. Y aquí quiero hacer una especial atención, ya que muchas ideas de emprendimiento, de grandes proyectos que traen éxito, llegan después de un revés, de un fracaso o de una desilusión. Continuamos con las estrategias que ha utilizado la educación superior
para incentivar el emprendimiento en Colombia. La primera de ellas son las actividades institucionales. Aquí en las actividades institucionales encontramos lo que son talleres de emprendimiento, encontramos talleres de formación, encontramos ferias empresariales, exposiciones de ideas, de proyectos. También tenemos que en la educación superior se han incluido en los programas académicos asignaturas de emprendimiento, esto con el fin de crear en el estudiante esa chispa de emprendimiento que lo lleve a crear negocios, a crear comercio, a crear economía. Y la tercera de ellas es el apoyo integral de las entidades públicas y privadas en proyectos gestados por estudiantes y profesores. Es decir, que esta más que una estrategia es como un llamado de atención para las entidades para que le presten mayor atención y le apoyen más los proyectos que tienen que ver con estudiantes o con docentes. Para finalizar, tenemos los resultados de las estrategias implementadas y básicamente los quise plasmar en estas 4 ideas. La primera de ellas es que hace falta apoyo económico tanto de entidades públicas como de entidades privadas para esos proyectos pequeños, para esas ideas pequeñas que muy seguramente si contaran con el apoyo se podrían convertir en grandes ideas. La segunda de ellas es que las actividades de emprendimiento se concentran en negocios tradicionales, es decir que cada vez que alguien quiere emprender siempre lo va a hacer en cosas que se encuentran en el común, que tienen mucha competencia, una comida rápida, un restaurante, una peluquería, una panadería, una tiendita. Esas son negocios tradicionales que siempre los emprendedores quieren llegar a hacer. La tercera es que las familias con tradición empresarial influyen contundentemente en la cultura emprendedora, es decir que si el papá y la mamá son emprendedores, de ahí hacia abajo, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos van a llevar esa cultura de emprendimiento, de ser negociadores, de crear empresa, de salir adelante. Y no solamente lo van a hacer tomando las riendas de los negocios de sus antepasados, sino que le van a inyectar ese toque de modernidad que le pueden meter los nuevos herederos de esos negocios empresariales. Para finalizar, esta es una desventaja que pues existe poca motivación en los estudiantes para poder emprender. Para finalizar tenemos las conclusiones y en las conclusiones decimos que el perfil emprendedor en la educación superior en Colombia sigue siendo una de las líneas de investigación más importantes, pues en este perfil de emprendimiento podemos lograr que aumente la economía o que se desarrolle la economía de nuestro país. La segunda es que las instituciones de educación superior juegan un papel fundamental en la implementación y desarrollo de las competencias que contribuyen a desarrollar al emprendedor. Y para finalizar, quiero finalizar con esta pregunta: ¿por qué las empresas privadas no invierten mucho en el emprendimiento de estudiantes? Esto ha sido todo por hoy. A continuación los dejo con las referencias que utilizamos para la elaboración de esta revisión literaria y con esto me despido. Gracias.